Bueno, pues bienvenidos, bienvenidos. Aquí soy Verónica del Limonero. Tenemos también a Alba de Ecocomunicación y estamos las dos súper contentas de Sí, hacer esta sesión hoy. Es nuestro segundo directo juntas. ya el segundo, sí. Hoy vamos a hablar de un tema que nos encanta a las dos. Hola Vicky, ya veo que va llegando la gente. Y el tema del que vamos a hablar es de publicar libros. Y no solo de publicar libros, sino de estrategias, de cómo promocionarlos, de nuestra historia también como autoras. Hola Carol. Y luego también de una cosa muy importante, que además Alba esto lo hace muy bien, es de cómo crear tu marca personal como autor o como autora. Entonces, yo creo que, mira, lo mejor va a ser que empecemos contando un poco nuestra trayectoria como Dale. autor. Cuándo empezamos, por qué empezamos. En el caso de Alba tiene 8 libros, ni más ni menos, que vamos, y seguro que habrá muchos más por venir. Alba, cuéntanos un poco cómo empezaste tu trayectoria de autora. Pues a ver, bueno, primero, hola a todos. Bueno, depende a la hora que nos estéis viendo. Yo empecé, siempre he escrito, eso para empezar por ahí, pero a lo que es el tema de publicar libros fue durante la pandemia, porque bueno, todos ganamos más tiempo libre y decir, bueno, vale, escribo, porque yo empecé escribiendo relatos. Yo me considero sobre todo escritora de ficción, aunque también tengo libros de no ficción. Y siendo relatos, siempre cuando se publica un libro, lo que primero que te recomiendan es que tenga un hilo conductor, porque muchas veces la gente publica relatos así un poco que no tienen conexión unos con otros y como lector pues es más difícil, como escritor es más difícil de vender y como lector de engancharse. Pero cuando hay una temática detrás, pues es más fácil. Entonces así surgieron los apericuentos, que son relatos cortos gastronómicos, todo relacionado con el mundo de la gastronomía. Y fue el primer libro y claro, al principio yo pensaba, desconocía totalmente el mundo editorial, que la única forma de publicar un libro era conseguir un contrato con una editorial. Hasta que ya me puse a investigar y vi todas las formas que había y me animé con, ellos se denominan editorial, pero no es editorial porque son servicios editoriales donde el escritor paga por ciertos servicios como la maquetación, que te lo corrijan y te hacen copias del libro, pero luego casi todo es trabajo del autor. Y así empecé la trayectoria, hasta ahora que ya van 8 libros. Pues, Alba, muchas gracias por la presentación y bienvenido Jesús también. Y me parece súper interesante el tema que comentas. En inglés tienen varios nombres, esos tipos de editoriales que realmente son más servicios de marketing, digamos. En inglés los llaman de 3 formas y voy a ir de la más bonita a la más fea. Primero los llaman hybrid publishers, ¿no? Que son los híbridos. Los híbridos en el sentido de que tú pagas por adelantado y ellos te ayudan con la publicación y los servicios y demás. Ese es uno de los nombres. El segundo que tienen es Vanity Publishers, que es el editorial de vanidad, porque realmente ellos lo que buscan es gente que quieren publicar su libro a toda costa, que no sabe muy bien por dónde, entonces se denominan ellos editoriales, pero en realidad lo único que están haciendo es ponerte tu libro en el mercado y suelen cobrar bastante dinero. No sé en tu caso, pero hoy hice un webinar en inglés justamente sobre este tema y una de las participantes decía que le estaban pidiendo más de $10,000 americanos ¡Wow! simplemente por publicarlo. Yo sé que eso es así porque cuando yo intenté publicar mi primer libro, que estaba buscando editoriales, te das con un montón de palos, de rechazos y cuando uno dice, ay, nos encanta tu libro, te vamos a enviar una propuesta y luego en la propuesta tienes que pagar $10,000, se te cae un poco el mundo a los pies. Y la tercera forma de llamarlos es predadores, los de eh, predatory publishers, porque realmente ellos suelen ir a la gente más vulnerable, que Sí. suele ser como tú cuando empezaste a publicar, como yo cuando empecé, es decir, gente que quiere publicar un libro, que no tiene ni idea, que no sabe cómo funciona la plataforma de Amazon y demás. Entonces, somos un objetivo fácil. Entonces, creo que Totalmente, totalmente. Cuando empezamos somos los más vulnerables porque yo después, claro, primero pasa la experiencia, pero después yo trabajo con muchos autores ayudándoles más a la parte esta de marketing, ya una vez que tienen el libro publicado y realmente es que, claro, es lo que tú dices, cuando empiezas a tener negativas una tras otra y de repente alguien te dice que sí, dices, da igual, se te nubla y dices, voy a pagar, claro, 10.000, a mí yo desde luego no pagué eso. $10.000 me parece, euros o la moneda que quiera, me parece una barbaridad. pues sí, efectivamente.
Y hay gente que me pregunta, entonces, tú dices que nunca irías con uno de estos híbridos, y yo lo que digo es, mira, si tú vas a invertir, yo no te digo $10,000, aunque sea 1,000, ten muy clara cuál es el retorno de esa inversión. Es decir, ellos qué van a hacer, porque sinceramente, si es simplemente publicarlo en Amazon, eso cuesta cero. O sea, cuesta el proceso de aprender, el aprendizaje, oye, tiene su valor, pero desde luego lo puedes aprender en media tarde. Entonces, yo siempre lo que digo es, ten muy claro que te hagan un plan de estrategia. Oye, nosotros te vamos a cobrar 5,000 o $10,000. Este es nuestro plan. Te vamos a ayudar a poner tu libro en esta feria y te vamos a dar visibilidad y a lo mejor vamos a pagar un 10% de ads en Amazon y en Meta. O sea, yo lo que digo es entender dónde va ese dinero y si es una inversión, como cualquier inversión, uno quiere entender, oye, cuál es el retorno. Eso me parece que es fundamental. Totalmente, y además, muy importante eso que dices del plan y la estrategia, porque yo he trabajado en España, Planeta y Penguin son las 2 editoriales más importantes que hay. Y yo he trabajado con escritores que teniendo contrato con Planeta, luego han tenido ellos que trabajar conmigo o ellos por su cuenta toda la parte de marketing y publicidad porque la editorial no invierte en ellos. Les ayuda, vale, sí, tienen el contrato, tienen su libro, pero después no lo mueven porque son escritores que están empezando, que son pequeñitos, entonces ellos los recursos los ponen en los grandes. Y esto es algo que más vale que se abran los ojos cuanto antes mejor, es que incluso publicando con editorial, y bueno, tú ahí también lo puedes contar, luego tú te tienes que mover para vender el libro. Efectivamente, mira, voy a contar una historia, lo tengo aquí. Yo mi primer libro, mis primeros 2 libros fueron autopublicados. Fui, no tenía ni idea, aprendí en Amazon, me di un montón de trastazos y luego ya al saber un poco cómo funcionaba todo esto, conseguí mi primer contrato editorial con una pequeña, con una editorial más pequeña, indie, o sea, independiente, y luego ya este año con El Pingüino, que me hace un montón de ilusión, El Pingüino de los grandes 5. Y mucha gente me dice: "Guau, qué bien, ahora que ya tienes un contrato con una gran editorial, que te ayudan y te promocionan y te hacen el marketing". Y la realidad es lo que tú dices, para nada. O sea, me lo que vamos, que estar yo sola. Es verdad que te da mucho apoyo, para contar un poco el proceso, que me parece interesante. Durante un año estuvimos preparándose. El proceso de publicar con una gran editorial es mucho más largo. Yo mis primeros libros autopublicados, o sea, en una semana o en menos, si tienes un proceso, lo puedes publicar. Con ellos era un año, de febrero del 2024 que firmamos a febrero del 2025 que lo publicamos. Y durante ese periodo me ayudaron con el proceso editorial, de la parte del editing, la parte estructural, es decir, la cohesión de la historia, si la narrativa tiene sentido para los lectores y demás. Luego ya pasamos a la parte del editing, que es más la escritura en sí. Si repites muchas palabras, un poco la corrección y demás, y luego ya pasamos a la parte del proofreading. Entonces, en ese sentido, sí tuve mucho apoyo. Durante el mes de lanzamiento, ellos también lo que hacen es, pues, que te dan visibilidad, te ponen en sus redes y demás, pero luego la realidad es que ellos son un negocio de masas. Ellos van publicando libro tras libro tras libro y ya con Exacto. pero en una editorial de estas enormes, yo acabé siendo un número. Entonces, la que ha estado buscando oportunidades de marketing, de podcast, lo que estamos haciendo hoy mismo, de ir a un directo, de buscar comunidades, sigue siendo el autor. Es Sí. verdad que cuando ya eres más grande, me imagino, porque yo no he llegado allí, segura de que cuando ya tienes más nombre, pues sí que te van buscando más oportunidades y demás, pero cuando eres un escritor independiente, como somos la mayoría de nosotros, tienes que ser superactivo y por eso hoy queríamos hablar no solo de el proceso de publicar libros, ¿no? Sino de la inversión en tu marca, en hablar, en hacer marketing. Bueno, Alba, tú eres súper creativa con tus entonces, si quieres, también podemos hablar un poco de esa parte, pero sí que queríamos hablar de los mitos, ¿no? Sí. De muchas veces uno cree pues que estar con una editorial grande te va a dar todas esas posibilidades y demás, y la realidad no es tanto así. Alba, ¿qué otros mitos tenemos que podemos hoy destrozar? Destrozar, vamos a destrozarlo. Que autopublicar significa que no tienes calidad como escritor o como escritora porque autopublicas. Eso es totalmente incierto. Es verdad que a este mito contribuye muchos, que yo no lo llamo ni escritores, personas que publican por publicar, sobre todo en Amazon, ya incluso ahora con la inteligencia artificial, totalmente hecho con inteligencia artificial, lo ven como un producto
Y claro, está a lo mejor sin corregir, mal maquetado, y cuando el lector lo recibe piensa, vale, esto es porque no hay una editorial detrás y este producto está mal. Y eso existe, es verdad, pero no nos tienen que poner a todos en el mismo saco, porque yo, por ejemplo, como te comentaba, yo tengo libros que he publicado como yo no le llamo editorial, sino empresa de servicios editoriales, que fue solo el primero. Después decidí, ¿sabes qué? Voy a aprender y lo voy a hacer yo sola con Amazon. Y también tengo una novela con una editorial española tradicional. Entonces yo he probado todo porque esa es otra cosa que digo. Hay que probarlo todo y en función a lo que a ti te funciona, porque a lo mejor yo soy muy activa. Entonces yo me voy a mover mucho, yo voy a promocionar mucho mi libro, pero hay escritores que eso no les gusta o les da incluso pavor de pensar, ahora tengo que ir a una entrevista, ahora tengo que hablar, ahora me tengo que abrir una red social. Entonces hay que también conocerse y decir, vale, poner en una balanza, pero también hay que ser consecuentes. Si tú no quieres promocionar, después no te quejes que no venden los libros. Efectivamente, ese mito me encanta, o sea que otro que hemos destrozado. Sí. Otra cosa, otro mito que yo personalmente creía era que tu éxito dependía de tener un buen producto. Yo pensaba que si tú escribías un buen libro, que tenía calidad y demás, y que estaba bien presentado, que la gente lo iba a descubrir. Y me di cuenta que realmente tú puedes tener un libro que sea súper interesante, que sea muy buen producto y demás, pero si tú no lo promocionas, si tú no te vendes como autor, o sea, las editoriales no están mirando solo un libro. Para ellas, y para mí esto fue como un cambio, un chip en la mentalidad súper grande, es que ellas no lo ven como un libro, ellas lo ven como una startup. Ellas lo ven como un proyecto al final y se están preguntando, oye, cuál es el retorno? ¿Cuál es su viabilidad? Hablando en términos comerciales, ¿quién es esta autora? ¿Quién es Alba? ¿Quién es Verónica? ¿Cuál es su audiencia? ¿Cuál es su huella digital? ¿Qué trabajo han publicado anteriormente? Entonces, cuando la gente me dice: "A mí me gustaría publicar un libro", yo siempre le digo: "Bueno, ¿y qué es lo que has hecho antes?". Porque si vas a publicar un libro sin audiencia, sin presencia en redes, sin ningún tipo de marca en el mundo digital, cuando la gente hace Google, entonces mi pregunta es, ¿y quién te va a comprar? Y lo digo esto desde un punto de, yo he pasado por eso. O sea, yo realmente publiqué un libro sin tener audiencia. Mira, lo tengo aquí para que, para que veáis, que ven en inglés. Este fue mi primer libro, The Lemon Tree Mindset. No me comí un colín porque no tenía audiencia, no tenía newsletter, no tenía nada de Claro. nada. ¿Qué hice? A la semana lancé mi newsletter con el mismo nombre de Lemon Tree Mindset, que es, digamos, la madre de El Limonero, porque me dije: "Es que si no tengo audiencia y comunidad, nadie va a comprar ni este libro ni los futuros". Entonces, Claro. ese es otro mito. Alba, tú cuéntanos un poco de la comunidad y de cómo tú utilizas tus redes, tu comunidad, tu newsletter para promocionar tus libros. A mí me pasó un poco lo mismo que a ti. En el primero yo lancé sin comunidad. Es más, para poder financiar y pagar a esa empresa los servicios editoriales, hice una campaña de crowdfunding con Berkami, que en España sí es bastante conocida. Imagínate, lo conseguí, ¿vale? Pero lo conseguí hasta el último día y con sangre, sudor y lágrimas. Porque claro, era, si no tienes audiencia, ¿quién va a poner dinero por adelantado para que tú puedas publicar el libro? Pero bueno, se tira pues eso de familia, de amigos, pero claro, después hay que trabajar en esa comunidad. Por eso la newsletter, yo tengo 2 newsletters. La de Eco es como la profesional donde tengo mi comunidad, pero ayudando más a esa parte de comunicación y de marketing. Pero luego tengo la de escritora, que es el ingrediente secreto, porque un poco por ese homenaje a los Apericuentos, que son 3 libros y todo relacionado con el mundo gastronómico. Y ahí me doy cuenta, de hecho, lo importante que es las estrategias para crecer también tu comunidad y tu newsletter. Porque yo en la de escritora me permito ser, vale, soy mucho más creativa, pero soy también un poco más perezosa. Publico solo una vez a la semana, tampoco interactúo con mi comunidad, pero tampoco hago todo lo que hago con Eco. Y eso también se nota. También decir que las estrategias entre ficción y no ficción son muy diferentes. Porque, por ejemplo, alguien que escriba romántica, las estrategias donde se tiene que mover la comunidad es totalmente diferente que no ficción, que yo siempre digo que los de no ficción lo tenéis más fácil, sobre todo la parte de relaciones públicas, que yo también la trabajo,
porque solucionáis en teoría un problema, estáis escribiendo sobre una temática concreta y hay gente a la que le interesa, simplemente hay que buscar dónde están esas personas. Cuando ficción es, bueno, un poco más complicado. Efectivamente, y yo de hecho te quería preguntar sobre eso. Yo tengo muchísima admiración por la gente que escribe ficción, porque yo si no lo he vivido no lo puedo contar y no puedo escribir libros. Yo tengo que haberlo vivido. Es verdad que soy una escritora que escribo de ficción, perdón, de no ficción, hablo de estrategias digitales, hablo de mentalidad de crecimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que efectivamente es relativamente más fácil porque yo en mi newsletter, día sí y prácticamente día también, ya estoy hablando de esos temas. Entonces, si hay alguien que está en mi newsletter porque le gusta mi estilo, mi mensaje y demás, cuando yo lanzo un libro, pues como el Anti-Procrastinator, por ejemplo, que habla de productividad, de antiprocrastinación, lo normal es que mis primeros lectores sean la gente que ya está Claro. leyendo mi trabajo, pero en ficción yo no tendría ni idea ni de escribir el libro ni de promocionarlo. Entonces, para la gente de ficción, ¿cuáles son estrategias que tú utilizas para promocionar y dónde encuentro esos lectores? Lo primero, hay que ser muy creativo y no me digáis que hay personas que no son creativas porque todos somos creativos, simplemente esto es otra habilidad que hay que trabajarla más. Segundo sería conocer, que esto es aplicable a todo, muy bien a tu audiencia. Como decía, si escribes romántica o escribes fantasía, ¿dónde están esos lectores? Cuando vas a decidir si abrirte una newsletter o una red social, piensa no la que te gusta a ti, sino cuál es la red social que usan esos lectores que leen fantasía. Porque a lo mejor están en TikTok y tú te echas las manos a la cabeza y dices, madre mía, ahora me tengo que abrir un TikTok. Bueno, pues a lo mejor te lo vas a tener que abrir porque tus lectores están ahí. Y luego intentar